El eco de las sombras. Capítulo 1. La primera vez que Lucía escuchó el susurro fue 3 días después de mudarse a la casa. Una voz apenas audible, como el roce del viento contra las hojas secas, que parecía pronunciar su nombre desde algún rincón del sótano. Lo descartó como producto de su imaginación, consecuencia natural del cansancio acumulado después de semanas de cajas, documentos y decisiones apresuradas. La casa en sí era un hallazgo extraordinario, una construcción de finales del siglo XIX en las afueras de un pequeño pueblo costero, con vistas al mar y un precio ridículamente bajo. Problemas estructurales, había explicado el agente inmobiliario con una sonrisa tensa, nada que un buen constructor no pueda solucionar. Lucía, recién divorciada y desesperada por alejarse de la ciudad, no había prestado demasiada atención a las grietas en las paredes ni a las manchas de humedad en el techo. Tampoco a la historia del lugar, que el agente había mencionado por encima, algo sobre un antiguo propietario excéntrico y solitario. Para el 5.º día, los susurros se habían vuelto más frecuentes. Ya no solo provenían del sótano, también los escuchaba detrás de las paredes del dormitorio principal, en el pasillo que conducía al baño, incluso en la cocina mientras preparaba su café matutino. Y ya no solo era su nombre. Ahora eran frases entrecortadas, palabras sueltas que no lograba descifrar completamente. Deberías revisar el aislamiento, le sugirió Elena, su única amiga en el pueblo, cuando Lucía le comentó sobre los extraños ruidos durante su visita. Estas casas viejas son como cajas de resonancia para el viento y las cañerías. Esa noche, después de que Elena se marchara, Lucía despertó sobresaltada a las 3:27 de la madrugada. No había sido un ruido lo que interrumpió su sueño, sino una sensación, la certeza absoluta de que no estaba sola en la habitación. Permaneció inmóvil bajo las sábanas, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su propia respiración entrecortada. Y entonces lo escuchó claramente. Lucía, ya los encontré. Capítulo 2. A la mañana siguiente, con ojeras profundas enmarcando sus ojos, Lucía recorrió la biblioteca municipal buscando información sobre la casa. La encargada, una mujer de edad avanzada con gafas de montura metálica, la observó con curiosidad mientras rebuscaba en los archivos locales. ¿La casa del acantilado? No muchos preguntan por ella, comentó con un tono que intentaba sonar casual. Ha estado vacía la mayor parte del tiempo desde el incidente. ¿Qué incidente?, preguntó Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. La bibliotecaria dudó un momento antes de responder, el doctor Vidal y su familia. Un asunto desafortunado. Se mudaron allí en 1978. Él era investigador, creo recordar. Su esposa y sus 2 hijos pequeños desaparecieron una noche de tormenta. Nunca se encontraron los cuerpos. Él aseguraba que seguían en la casa, que podía escucharlos tras las paredes. Lo internaron en un psiquiátrico después de que intentara derribar los muros con un hacha. Lucía regresó a casa con una carpeta llena de recortes de periódicos amarillentos. Pasó la tarde leyendo sobre Eduardo Vidal, un respetado neurólogo cuya obsesión con los estados alterados de conciencia había arruinado su carrera académica. Los artículos describían cómo, tras la desaparición de su familia, el doctor había desarrollado una teoría sobre pasajes interdimensionales en la estructura de la casa. Las paredes no son sólidas, declaraba en una entrevista antes de su internamiento. Hay espacios entre realidades donde ellos están atrapados. Esa noche, Lucía decidió hacer lo que cualquier persona racional haría, preparar las maletas y marcharse al amanecer. Mientras guardaba su ropa en una maleta, encontró un pequeño cuaderno negro que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, descubrió páginas y páginas de una caligrafía apretada y nerviosa que reconoció de los artículos, las notas del doctor Vidal. Los niños dicen que hay puertas en las sombras. María los escuchó primero. Ahora ella también está al otro lado. Puedo oírlos llamándome, pero no puedo encontrar el camino hacia ellos. Las ecuaciones deben estar incompletas. El resto del cuaderno estaba lleno de fórmulas matemáticas incomprensibles y diagramas de la casa con marcas en lugares específicos, detrás de la chimenea, en la pared norte del sótano, bajo las escaleras del ático.
Lucía cerró el cuaderno con manos temblorosas cuando escuchó una risa infantil proveniente del pasillo. Capítulo 3. No hay nadie viviendo en esa casa contigo, Lucía, le aseguró Elena al día siguiente, mientras compartían un café en la cocina. Te lo prometo. Solo necesitas descansar. Pero Lucía ya no estaba tan segura. La noche anterior, después de encontrar el cuaderno, los sonidos se habían intensificado. Ya no eran simples susurros, ahora escuchaba conversaciones enteras, pasos corriendo por los pasillos, risas y llantos que parecían provenir de habitaciones vacías. Lo más perturbador era que, siguiendo los diagramas del doctor Vidal, había encontrado marcas en la casa que coincidían exactamente con sus anotaciones, pequeños símbolos tallados en la madera, casi invisibles a menos que supieras dónde buscar. Quizás deberías quedarte en mi casa esta noche, sugirió Elena, observando con preocupación el rostro demacrado de su amiga. Lucía asintió, agradecida. Mientras preparaba una pequeña bolsa con lo esencial para pasar la noche fuera, el cuaderno de Vidal se abrió solo sobre la mesa, como empujado por una corriente de aire. Elena lo tomó, curiosa. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó, frunciendo el ceño mientras pasaba las páginas. Lo encontré entre mis cosas, respondió Lucía. Creo que pertenecía al anterior propietario. Elena se detuvo en una página y palideció visiblemente. Lucía, esto es imposible. ¿Qué ocurre? Esta fotografía, soy yo. Lucía se acercó para mirar. Efectivamente, pegada entre las páginas del cuaderno había una fotografía en blanco y negro de alguien idéntico a Elena, pero vestida con ropa de los años 70, de pie frente a la casa. Al dorso de la imagen se leía una inscripción, María y Elena, verano del 77. Era mi tía abuela, murmuró Elena con voz temblorosa. Desapareció antes de que yo naciera. Mi madre me puso su nombre en su memoria. Ambas se miraron en silencio, procesando la implicación. La María del diario de Vidal era la tía abuela de Elena. ¿Y si todo lo que el doctor había escrito era verdad? Capítulo 4. Esa noche, en casa de Elena, Lucía no pudo dormir. Las palabras del diario de Vidal resonaban en su mente, las puertas solo se abren cuando reconocen a alguien vinculado a ellos. La conexión entre Elena y María era ese vínculo. No era casualidad que Lucía hubiera conocido a Elena, ni que la casa se hubiera cruzado en su camino. A las 3:27 de la madrugada, Lucía se incorporó en la cama del cuarto de invitados al escuchar un susurro familiar. Lucía, ven conmigo. Necesito mostrarte algo. La voz era de Elena, pero cuando Lucía encendió la lámpara, descubrió que estaba sola en la habitación. Un escalofrío recorrió su espalda al notar algo bajo la puerta, una luz azulada, pulsante, que no debería estar allí. Al abrir la puerta, el pasillo de la casa de Elena ya no estaba allí. En su lugar, vio el corredor de su propia casa, pero distorsionado, como visto a través de un cristal ondulado. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose sutilmente. Y al final del pasillo, una figura que reconoció como Elena le hacía señas para que la siguiera. Elena, llamó Lucía, dudando en el umbral. La figura sonrió de una manera que no parecía del todo correcta. No exactamente. Pero puedes llamarme así si te resulta más fácil. Capítulo 5. Cuando Lucía despertó, se encontraba de vuelta en su casa, en su propia cama. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, y por un momento creyó que todo había sido un sueño. Entonces notó las manchas de barro en sus pies descalzos y el cuaderno de Vidal abierto sobre su regazo, con una nueva inscripción en una caligrafía que no reconocía. Ya formas parte de esto. No puedes marcharte ahora. El timbre de la puerta la sobresaltó. Al abrir, encontró a una Elena pálida y descompuesta. Anoche saliste de mi casa, dijo sin preámbulos. Te vi levantarte y caminar hacia la puerta como si estuvieras en trance. Te llamé, pero no respondiste. Luego la puerta se cerró sola y no pude abrirla hasta que amaneció. Lucía intentó explicarle lo que recordaba, el pasillo distorsionado, la figura que se parecía a Elena, la sensación de estar caminando entre dimensiones superpuestas.
Mientras hablaba, notó que su amiga observaba algo detrás de ella con expresión horrorizada. Al girarse, Lucía vio lo que había provocado esa reacción. Todas las paredes del salón estaban ahora cubiertas de símbolos idénticos a los del cuaderno de Vidal, dibujados con lo que parecía ser tierra húmeda. No recordaba haberlos hecho. «Tenemos que irnos de aquí», insistió Elena, tirando de su brazo. «Ahora mismo». Pero al intentar cruzar el umbral de la puerta principal, ambas se detuvieron en seco. Donde debería estar el jardín delantero y la calle más allá, solo había una densa niebla gris que parecía extenderse infinitamente. «No podemos salir», murmuró Lucía, comprendiendo por fin. «Ya estamos del otro lado». Capítulo 6. Los días siguientes transcurrieron en una especie de pesadilla lúcida. La casa ya no fingía ser normal. Los espacios se distorsionaban constantemente, pasillos que se alargaban hasta el infinito, habitaciones que aparecían donde antes no existían, puertas que conducían a diferentes versiones de las mismas estancias. Elena y Lucía permanecían juntas, intentando encontrar una salida, siguiendo las anotaciones del doctor Vidal como única guía. En sus momentos de mayor lucidez, teorizaban sobre lo que estaba ocurriendo. «No es que la casa esté embrujada», explicaba Lucía mientras examinaban los símbolos en las paredes. «Es que existe en múltiples dimensiones simultáneamente». Vidal lo descubrió y de alguna manera alteró el equilibrio, creando pasajes entre realidades. «¿Y su familia?», preguntó Elena. «Creo que hicieron lo mismo que nosotras, cruzaron sin saber que no podrían volver». A veces escuchaban voces, risas infantiles, fragmentos de conversaciones que parecían proceder de otra época. En ocasiones, vislumbraban figuras en la periferia de su visión, un niño que corría por un pasillo para desaparecer al doblar una esquina, una mujer que las observaba desde el reflejo de un espejo para esfumarse cuando intentaban hablarle. Y siempre, constante, la sensación de que alguien, o algo, las estaba guiando hacia un propósito específico. La séptima noche, ambas despertaron simultáneamente a las 3:27 de la madrugada. En la pared frente a sus camas había aparecido un símbolo luminoso que no habían visto antes, un complejo entramado de líneas que parecía vibrar con vida propia. «Es una llave», murmuró Elena, y ambas supieron instintivamente que tenía razón. Cuando tocaron el símbolo al mismo tiempo, la pared se disolvió como humo, revelando una escalera descendente que no correspondía a ninguna parte conocida de la casa. Capítulo 7. Las escaleras parecían no tener fin, descendiendo en espiral hacia una oscuridad cada vez más densa. El aire se volvía más frío a medida que bajaban, y un extraño zumbido, como el de una corriente eléctrica, aumentaba gradualmente de intensidad. «¿Quién crees que está detrás de todo esto?», susurró Elena, su voz apenas audible sobre el zumbido. «No creo que sea un «quién», respondió Lucía. El diario de Vidal menciona algo sobre una conciencia de la casa, como si el lugar mismo fuera una entidad pensante. Finalmente, las escaleras terminaron en una amplia cámara circular cuyas paredes estaban completamente cubiertas por los mismos símbolos que habían encontrado por toda la casa. En el centro de la sala había una mesa de piedra sobre la que reposaba un pequeño dispositivo metálico que pulsaba con la misma luz azulada que Lucía había visto la noche en que todo comenzó. Y junto al dispositivo, sentado como si las hubiera estado esperando pacientemente, se encontraba un hombre de aspecto demacrado con una barba blanca descuidada. «Las estaba esperando», dijo con voz ronca por el desuso. «Soy Eduardo Vidal». Capítulo 8. El doctor Vidal no estaba loco, como habían sugerido los periódicos, pero tampoco estaba completamente cuerdo. 40 años atrapado en los espacios intermedios de la realidad habían alterado su percepción del mundo de maneras que resultaban evidentes en su mirada desorbitada y en la forma espasmódica en que se movía, como si partes de él existieran en diferentes momentos del tiempo. «La casa no siempre fue así», les explicó mientras examinaba el dispositivo con manos temblorosas. «Yo la cambié. Estaba investigando la naturaleza de la conciencia, la posibilidad de existencias paralelas. Construí esto», señaló el artefacto, «para amplificar las ondas cerebrales, crear una especie de puente entre estados mentales. Pero funcionó demasiado bien». Según Vidal, el dispositivo había alterado no solo su percepción, sino la estructura misma de la realidad alrededor de la casa,
creando un punto de convergencia donde múltiples dimensiones se solapaban. Su familia no había desaparecido, se había fragmentado a través de estas dimensiones. Están aquí, en cierto sentido, continuó el doctor. Pero también están en otros lugares, otros tiempos. A veces puedo verlos, a veces puedo escucharlos. Nunca puedo alcanzarlos. ¿Por qué nos has traído aquí?, preguntó Lucía, aunque ya sospechaba la respuesta. Vidal señaló a Elena. Ella tiene el vínculo sanguíneo con María. Y tú, Lucía, tienes una mente receptiva, sensible a las frecuencias que la mayoría no puede percibir. Juntas, podéis hacer lo que yo no pude solo, estabilizar el dispositivo para que pueda apagarlo correctamente. ¿Y si no queremos ayudarte?, desafió Elena. La sonrisa de Vidal era la de un hombre que hacía mucho tiempo había perdido la capacidad de comprender las emociones humanas normales. No es que tengáis opción. La casa os ha elegido. O me ayudáis a cerrar las puertas, o acabaréis como mi familia, fragmentadas por toda la eternidad. Capítulo 9. El ritual, porque no había otra palabra para describirlo, requería precisión absoluta. Siguiendo las instrucciones de Vidal, Lucía y Elena se colocaron en lados opuestos de la mesa de piedra mientras el doctor recitaba ecuaciones matemáticas complejas que sonaban como encantamientos arcanos. El dispositivo comenzó a pulsar más rápidamente, y la luz azul se intensificó hasta hacerse casi cegadora. Las paredes de la cámara parecían disolverse, revelando vislumbres de otros lugares, otros tiempos, la casa como era en 1978, la biblioteca municipal, el acantilado azotado por una tormenta, escenas desconocidas de lugares que quizás ni siquiera existían en su dimensión. Y entre estas visiones fugaces, rostros. Un niño, pequeño, con ojos asustados. Una mujer que se parecía notablemente a Elena. Personas atrapadas entre realidades, observándolas con esperanza y desesperación. Concentraos, ordenó Vidal, colocando las manos de ambas mujeres sobre el dispositivo. Visualizad las puertas cerrándose, las dimensiones separándose limpiamente. Lucía cerró los ojos y trató de hacer lo que le pedía, pero una voz infantil susurró en su oído. No le ayudes. Nos atrapará para siempre. Al abrir los ojos, vio a un niño de unos 6 años parado junto a ella, perfectamente sólido y real, mirándola con intensidad. Él no quiere cerrarlo, continuó el niño. Quiere controlarlo. Si lo consigue, tendrá poder sobre todas las realidades. Lucía miró a Vidal, que seguía recitando ecuaciones con fervor creciente, y luego a Elena, que parecía estar en trance, con los ojos vidriosos fijos en el vacío. Tomó una decisión instantánea. En lugar de visualizar puertas cerrándose, Lucía imaginó el dispositivo desintegrándose, las conexiones rompiéndose irrevocablemente. Canalizó toda su voluntad en esa única imagen mental. El grito de rabia de Vidal confirmó que estaba funcionando. Capítulo 10. El colapso fue tan violento como repentino. El dispositivo estalló en un destello de luz azul que envolvió toda la cámara. Lucía sintió como si su cuerpo se deshiciera en partículas microscópicas y luego se recompusiera incorrectamente. Hubo dolor, confusión, y luego silencio. Cuando abrió los ojos, se encontraba tumbada en el suelo del salón de su casa. La casa normal, con las cajas de la mudanza aún sin desempacar. Elena estaba a su lado, despertando lentamente. ¿Qué ha pasado?, murmuró su amiga, incorporándose con dificultad. Lucía no estaba segura. Los recuerdos parecían borrosos, como un sueño que se desvanece al despertar. ¿Habían destruido el dispositivo? ¿Habían regresado a su realidad? ¿O estaban en otra versión más de la casa, otro pliegue del tejido dimensional que Vidal había alterado? No había señales del doctor ni del cuaderno negro. Las paredes estaban limpias, sin símbolos ni marcas. Todo parecía normal. Excepto por un detalle, en el espejo del recibidor, por un instante fugaz, Lucía creyó ver el reflejo de un niño pequeño que le sonreía antes de desaparecer. Y cuando miró el reloj, marcaba exactamente las 3:27. Epílogo. 6 meses después,
Lucía y Elena habían conseguido retomar una apariencia de normalidad en sus vidas. Lucía continuaba viviendo en la casa, que no había mostrado más señales de anomalías dimensionales. A veces, cuando el viento soplaba de cierta manera, creía escuchar susurros tras las paredes, pero se había convencido de que era solo su imaginación. Elena había investigado la historia de su tía abuela María y había descubierto documentos que sugerían que, efectivamente, había conocido al doctor Vidal antes de su desaparición. Una tarde, mientras Lucía ordenaba el sótano, encontró una pequeña caja metálica oculta tras un panel suelto. Dentro había una fotografía de la familia Vidal al completo, el doctor, su esposa y dos niños pequeños, sonriendo frente a la casa. Y junto a la fotografía, una nota escrita con la misma caligrafía del cuaderno negro. Las puertas nunca se cierran completamente. Solo necesitan la llave correcta para volver a abrirse. Gracias por liberarnos. Algún día, quizás, nos volvamos a encontrar. Lucía guardó la nota y la fotografía en su bolsillo y subió las escaleras del sótano, decidida a no volver a bajar nunca más. Mientras cerraba la puerta, creyó escuchar una risa infantil a lo lejos. Pero esta vez, eligió no escuchar.